muy bien que los dos aspectos tienen que ir y conllevar de la mano. Es por eso que en estas sesiones que vamos a tener el día de hoy, martes, y el día de mañana, miércoles, vamos a hacer un resumen fundamental y esencial sobre una de las auditorías importantes, ¿no? Teniendo en cuenta que estas van a ser relacionadas con la tecnología, ¿no? Siempre tenemos que ver que en la profesión que nos encontremos siempre es el factor que la tecnología ya no es un factor exclusivo de aquellas personas que saben tecnología, sino que se ha vuelto inclusivo en toda área. Es por eso que a través de este curso estamos generando la primera versión de los papeles de trabajo de auditoría operativa. En la experiencia que he llegado a tener, auditorías operativas, auditorías de sistemas y otros tipos de auditorías, siempre vamos a ver la fiscalización de la información y ver a través de herramientas informáticas cómo uno puede llegar a generar. Es por eso que en este curso vamos a manejar el aspecto teórico-práctico para que puedan entender y además poder realizar un ejemplo para que ustedes se den cuenta de qué realmente se está llegando a decir, ¿no? En este caso, las auditorías operativas son muy importantes que se utilizan en las instituciones, que conforman bastantes componentes o subsistemas que son generados. Y primeramente lo que tenemos que decir es que las auditorías operativas se dedican a hacer revisiones netamente de exámenes objetivos y exhaustivos de los profesionales a través de las actividades operativas y administrativas, tanto instituciones públicas como entidades, con la finalidad de evaluar y encontrar hallazgos significativos. Hallazgos significativos quiere decir las evidencias partiendo del concepto claro que es el 3E, la eficiencia, la eficacia y la economía. Entonces, vamos a comenzar a verificar este aspecto que es muy importante y les voy a explicar más o menos cómo va a ser este curso que vamos a generar el día de hoy con la maestría. Primeramente, quisiera que me digan si se ve mi pantalla. Sí se ve, licenciado. Muy bien. Entonces, primeramente, tener un concepto claro de los papeles de trabajo de la auditoría operativa. A veces nos preguntamos qué exactamente debemos realizar en una auditoría operativa. La auditorías operativas es la acumulación y el examen sistemático y objetivo de todas las evidencias que podemos llegar a generar. En cualquier institución pública o entidad privada, lo que nosotros tenemos que ver en una auditoría, ver cómo se ha manejado la parte económica, si se ha trabajado de manera eficiente, eficaz, esa economía en las operaciones y evaluarlas. Es por eso que en estos 2 días vamos a ver ese aspecto de los papeles de trabajo, exactamente qué es, y vamos a mezclar 2 herramientas informáticas que nos van a poder ayudar. Uno es la herramienta conocida en el mercado, que es el Microsoft Excel, pero desde el enfoque que vamos a hacernos un pequeño sistema y posteriormente ese sistema va a ser transmitido a ustedes para que lo puedan manejar de una manera más didáctica. Y la otra herramienta que nos permite poder realizar una buena planificación en torno a este tratamiento, vamos a utilizar la herramienta de Microsoft Project. Microsoft Project me va a permitir a mí poder hacer una buena planificación de esa auditoría, de manera que nosotros tengamos toda la posibilidad de manejar la información en su confiabilidad, en su integridad, en su autenticidad. Ese es uno de los aspectos netamente importantes, porque a través de esa autenticidad de la información nosotros podemos llegar a manejar de una manera clara, concisa
elemental y fundamental dentro de estos procedimientos que tenemos que saber en una auditoría. Buscar la eficacia de las tareas, de las actividades, la eficiencia que se ha utilizado, siempre buscando exclusivamente, manejando normas, manejando leyes, decretos que nos permiten, ¿no? Enmarcados siempre en la cuestión del tratamiento que nosotros podemos manejar, ¿no? Ahí vamos a ver algunas normas generales, fundamentales, tanto que se utiliza tanto para la función pública y privada. A veces nos dicen, pero yo soy función privada. Eso no nos, siendo función privada, no nos aleja en utilizar reglamentación y norma de la función pública para poder integrar todo esto. Entonces, una auditoría operativa va a ser una acumulación de todas aquellas evidencias, las evidencias que nos va a permitir, que nacen primeramente de los conceptos que podemos llamar de indicios, ¿no? Un indicio que se puede generar a través de alguna cuestión que se ha llegado a manejar. Vamos a hacer un ejemplo de una auditoría operativa de compras, donde ya les voy a explicar posteriormente cómo va a ser, que nos va a permitir ver ese aspecto fundamental y esencial. Obviamente, las auditorías operacionales, las personas que los realizan, investigan, revisa y evalúa todas las partes funcionales de la empresa, con el propósito de poder determinar tres conceptos importantes. Si se tienen controles adecuados, es decir, cómo ha manejado la información, cómo ha manejado los controles, tanto desde el aspecto del control interno como del control externo. Entonces, a medida que nosotros nos permiten poder llegar a saber claramente, estos controles tienen que ser bien manejados, ¿no? A medida que nosotros manejamos la información. Si los controles han permitido realizar las actividades de manera eficiente, ¿no? La eficiencia que yo pueda llegar a realizar, más que todo la eficiencia, la eficacia, parte de la transparencia de todos los actos administrativos, financieros que se ha realizado en la institución o en la entidad. Cuando hablamos de instituciones, estamos hablando de instituciones públicas, del Estado. Y las entidades, estamos hablando de las entidades privadas. Es decir, cómo el profesional ha manejado la parte administrativa operativa y ha generado una satisfacción de esos recursos económicos. De manera transparente, confiable, auténtica y de manera de buena fe. Siempre vamos a partir que se va a generar de buena fe. Siempre vigilando los intereses de la institución y evitando que en la institución pública haya procesos administrativos y en la función privada que se generen daños económicos a la misma, ¿no? Es por eso que hay que cuidar mucho la economía. Hoy en estos tiempos de pandemia ha sido muy complicada después de un año muy pesado, donde no se ha podido reactivar la economía, y poco a poco se trata de mejorar e incrementar la productividad en las empresas. En las instituciones públicas, vigilar celosamente el cumplimiento del POA, partiendo del Plan Estratégico Institucional y ese presupuesto que le ha determinado para que exista una ejecución presupuestaria satisfactoria y que todos los recursos administrativos económicos del Estado hayan sido cumplidos en esa unidad ejecutora o en esa dirección administrativa. ¿Cómo se refleja? No solamente se hacen auditorías operativas en los estados financieros, que obviamente es lo que más refleja, ¿no? Ver cómo ha sido el ciclo desde el balance, desde la apertura, el libro diario, el libro mayor, las sumas y saldos, toda la estructura que hoy tiene relación con ese sistema que ahora está puesto en el mercado, que es el CIAP.
Pero en la función privada va más allá, ¿no? En la función privada ya ven las ganancias y las utilidades de la institución, de la entidad, y el buen tratamiento que se ha venido generando, ¿no? Entonces, los profesionales de turno tienen que ver que a medida que pasa esto, cuando se les hace una auditoría operativa, tiene que evaluarse a través de un examen muy exhaustivo qué es lo que ha llegado a suceder, ¿no? Si por algún motivo o algún aspecto ha habido una evidencia, va a ser introducido en el tratamiento de la escena de hallazgos. La escena de hallazgos confirma la evidencia después de haber hecho un examen de evaluación entre el tratamiento de la incidencia del rastreo para confirmar que realmente así. Puede que sea solamente un supuesto, ¿no? O una mala interpretación que no se ha manejado bien. Es por eso que toda auditoría obviamente tiene que estar documentada, ¿no? Cuando uno genera la ejecución de una auditoría, tiene que dar un determinado tiempo prudente y a eso se lo llama la planificación. La planificación de las auditorías siempre tienen un determinado tiempo finito donde se llega a generar resultados, donde cuando saltan muchas evidencias de las escenas de hallazgos, inclusive se llega a realizar auditorías más profundas, que ahora las llaman las auditorías de cumplimiento, ¿no? Que son a más a detalle. Pero en una auditoría operativa podemos ver cómo se han manejado esos recursos, cómo se ha manejado de una manera transparente y se puede ver cómo ha sido el rendimiento de ese trabajo, cómo se han encaminado las operaciones que han llegado a generar, ¿no? Obviamente estos tienen que estar respaldados por algunos tratamientos de guías, ¿no? De reglamentaciones, de documentos, de normas que nos permiten. A veces es tan operacional esta auditoría que la parte administrativa financiera obvia algunos documentos fundamentales, ¿no? Que ya están enmarcados, ¿no? Normas contables, normas de auditorías gubernamentales, de auditorías operativas, mejores supervisiones, seguimientos, rendimientos, que ellos terminan a ver y ver la objetividad que se puede llegar a alcanzar. Es por eso que cuando uno habla de una auditoría operativa, no solamente es la eficacia, que yo llegue al objetivo a trazarme, sino enmarcado a la eficiencia, a utilizar todos estos parámetros que para nosotros es importante. La objetividad es uno de los aspectos muy esenciales. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿No? No es llegar por llegar, sino también saber llegar. Entonces, a veces en la función pública la exigencia de una buena ejecución presupuestaria nos conduce que tenemos que hacer procesos, contrataciones y demás disposiciones de manera rápidas, ¿no? Que no hay mucho tiempo, pero también hay que ver y tener el tratamiento de la custodia de generar este factor fundamental, ¿no? Entonces, en una auditoría operativa nos vamos a dedicar a realizar todas las operaciones que se han generado en la institución o en la entidad para que no se limite las áreas financieras en la parte contable. Más que todo, nosotros tenemos que ver que son exámenes muy exhaustivos donde vamos a ver la parte de la organización, el programa, la actividad, la función que yo tengo que llegar a tener. Cuando yo quiero hacer objetivamente una auditoría operativa, nosotros tenemos que ver actividades y programas que se han generado. Pero esos programas han sido generados en un determinado tiempo y secuencialmente. Es decir, el trabajo exhaustivo de los recursos que se han realizado lo podemos ver a través de la práctica que vamos a generar en el Microsoft Project. Microsoft Project es una herramienta muy interesante que nos va a permitir ver la tarea, el tiempo, el recurso y las acciones que nosotros podemos llegar a tener.
Es por eso que cuando se hacen auditorías operativas, se pueden hacer auditorías operativas en las ventas, en los inventarios, en las contrataciones, en las compras y en una infinidad de actividades que yo puedo generar. También puedo llegar a generar una auditoría operativa en los recursos humanos, ver la selección del personal, ver el mejoramiento del clima laboral. Es decir, no hay una cuestión exclusiva. En las finanzas vamos a ver que la administración sea efectiva, una oportuna, precisa y confiable en la información, y en las compras, que va a ser nuestro ejemplo, vamos a ver la optimización de las compras que se han generado y el control de ellas. Entonces, hay una infinidad que se puede llegar a generar en las auditorías de manera íntegra, de manera confiable, y obviamente que nos va a permitir poder llegar a generar. Cuando nosotros queremos hablar de esa gama, de esa infinidad, ahí lo tenemos, ¿no? Una auditoría funcional de la empresa que nos puede llegar, ¿no?, a verificar cuál puede llegar a ser el talón de Aquiles de mi auditoría. En mi auditoría operativa puedo ver que ha habido algunos aspectos que han sido débiles, por ejemplo, de compras, por ejemplo, de ventas, de personal, que a medida que pasa esto tenemos que llegar a generar ese tratamiento. Lo más importante, el alcance fundamental de toda auditoría operativa, es realizar un examen exhaustivo a través de los papeles de trabajo. Y estos papeles de trabajo que ustedes van a dar y se les va a dar la posibilidad, está dividido en 3 documentos importantes. Primero, partimos de la documentación, ¿no? La documentación, que son las diapositivas que hemos generado y que posteriormente vamos a hablar de las marcas, ¿no? Pero me quedo con esta imagen que es muy importante, que nos hace pensar qué es la auditoría operativa, simplificando y generando en toda su dimensión. Cuando nosotros pensamos de hablar de una auditoría operativa, nosotros tenemos que ponernos en nuestra mente que la auditoría operativa se va a basar en su eficiencia, en su eficacia y en su economía. Es decir, a través de las acciones, a través del tratamiento, de las actividades operativas, administrativas, financieras, vamos a llegar a generar una auditoría, ¿no? Pero para eso necesitamos tener aspectos importantes, fundamentales, que me van a permitir poder realizar. Uno de los aspectos esenciales que nosotros lleguemos a manejar y a tomar en cuenta en todos estos factores son las normas de auditorías operacionales, ¿no? Estas normas de auditoría nos permiten poder hablar exclusivamente del ambiente que nosotros podemos llegar a manejar, donde estamos hablando el propósito de una auditoría, la aplicación, evidentemente acumulación de evidencias que nosotros vamos a llegar a tener, pero lo más importante es el cumplimiento del ordenamiento fundamental. Pero estas auditorías operacionales, si bien nos va a permitir generar todo lo anteriormente expuesto, tenemos que ver que parte de los objetivos logrados sobre los objetivos programados, ¿no? Es decir, los objetivos que he llegado a es el grado de cumplimiento inmediato sobre lo que he producido, ¿no? Muchas veces no llegamos a hacer una ejecución presupuestaria del 100%, debido a los aspectos que pueden llegar a generarse. Pero debo trazarme yo objetivos logrados sobre los objetivos programados, y eso tener un alto índice de que me permita poder llegar a utilizar ese porcentaje arriba del 80%, ¿no? Quiere decir que la eficacia que yo he utilizado
ha sido muy importante y fundamental para el cumplimiento. Y eso en una auditoría operativa lo vamos a ver exclusivamente mediante los papeles de trabajo. En los papeles de trabajo primeramente se va a hacer una planificación, primeramente se va a abordar en el caso de la auditoría operativa, se va a abordar en el tratamiento que nosotros lleguemos a generar de una manera clara, precisa, concreta, que nos va a permitir poder llegar a esa efectividad. Tanto es muy importante ver en una auditoría operativa el aspecto cuantitativo, ¿no? El aspecto que nos va a permitir a poder llegar el alto rendimiento económico que esa empresa ha llegado a, o esa institución ha llegado a tener. Hay entidades privadas que por este tiempo de la pandemia ha sido difícil la inversión, no han invertido. Están todavía haciendo una reactivación de la economía. En estos años, sobre todo en el año 2020, se ha podido ver con mucha pena que en algunas auditorías operativas se ha visto números rojos, porque lamentablemente no ha existido la utilidad, la ganancia respectiva. Y obviamente estaba asfixiándoles la parte de los egresos, la parte de las salidas, que pueden llegar a ser gastos administrativos, operativos, que no habían los recursos específicos que inclusive en algunas entidades privadas han tenido que ir a recurrir al patrimonio. Es decir, han tenido que salvar sueldos y salarios y otras deudas administrativas, operativas con recursos patrimoniales. Entonces eso ha sido algo muy complejo y algo muy fundamental. Y en la función privada, pública, ha habido una reformulación constante del POA, el Programa Operativo Anual, para que las actividades lleguen a ser eficientes y que las evidencias negativas llegan a ser menos que las positivas. Tratar siempre de manejar con transparencia lo que estamos llegando a generar. La eficiencia siempre lo vamos a ver como algo que es un recurso, son recursos utilizados sobre objetivos alcanzados, pero esos recursos programados son objetivos programados. Es decir, la eficiencia que yo llegue a utilizar, la norma, la política, la estructura, me va a permitir poder utilizar algunos recursos que llegan a relacionarse con los objetivos programados y los objetivos alcanzados con los recursos programados, ¿no? Esos recursos que nosotros tenemos, es decir, la realidad versus al objetivo, es decir, lo ideal versus lo real, ¿no? En una institución privada uno dice que vamos a llegar a una proyección de utilidad del 90%. Pero la realidad de los recursos, de la inversión, de todo, ha llegado a un 70%. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes que mucho depende de qué estándares voy a seleccionar, qué tareas voy a utilizar. Y ahí en las auditorías nosotros preguntamos cuáles son lo más objetivo, lo más prioritario, lo más eficiente, lo más rápido, los gastos que se han generado, ¿no? Las utilidades que nosotros hemos llegado a tener. Puede ser que en la institución privada se ha visto más compras que ventas, es decir, más gastos que ingresos, ¿no? Entonces, obviamente nosotros tenemos que ver que esa economía que nos llega a manejar, lo manejemos con costos e insumos utilizados, estándares que nos van a permitir. Es decir, tratar de ganar, sobre todo en la función privada, eso es el tema más preocupante, de generar y de proyectar mecanismos nuevos, mecanismos importantes para poder llegar a trabajar económicamente, ¿no? Es decir, reducir los gastos, ¿no? Y eso se puede reflejar también en la vida cotidiana
de la vida cotidiana de cada uno, ¿no? Si uno quiere ver la economía de cada, por ejemplo, el día domingo se ha visto un artículo muy preocupante que el año 2021 ha habido recursos económicos que se ha bajado en un 40% de la economía en algunos hogares, ¿no? Por bastantes factores, ¿no? En el factor de las entidades privadas, es decir, que no ha habido muchas ventas, ha habido pocos clientes, no ha habido economía, entonces se ha tenido que innovar, inclusive trabajar desde la casa, hacer teletrabajo, a reducir costos, a hacer descuentos que nos va a permitir, y en la función pública se ha tenido que hacer la prioridad de la prontitud de algunos elementos fundamentales, que son algunas partidas presupuestarias, como el tema de la seguridad, el tema de la salud, que son factores fundamentales y que aún se tiene que seguir llegando a verificar y revisando. Entonces, esos impactos que nosotros tenemos que mirar en una auditoría operativa, nosotros vamos a preguntar qué impactos ha habido, ¿no?, ante estos problemas y esas planificaciones que se han generado. Se va preguntando si se ha generado, seguimos con el tema fundamental y esencial de que nos dicen cómo va a ser nuestra planificación, y eso vamos a aprender en el ejemplo, a generar cuadros de mando, ¿no? Cuadros de mando donde nosotros vamos a ver la planificación estratégica, operativa y de contingencia, ¿no? Siempre tenemos que ver que tenemos que reducir esa brecha de que no existan números rojos. A veces es inevitable, ¿no?, cuando se hace una auditoría de un examen exhaustivo y cuando vemos el resultados finales de impactos, vemos que puede haber números rojos o números preocupantes, ¿no? Y tenemos que proyectar una reinversión, o reinventarnos para mejorar. Y ahí nos dicen y recomiendan en las auditorías operativas reestructurar todo para que haya una eficiencia en la misma. Obviamente que también hay resultados intermedios, ¿no? Siempre es bueno que no solamente se haga una auditoría operativa, sino que se genere seguimientos, controles exhaustivos, en un determinado tiempo poderlos monitorear, ¿no? Para poder ver que estos hayan mejorado, ¿no?, tanto a través de esos resultados que nosotros digamos ver, ¿no? Todos esos procedimientos, todos esos procesos que nosotros hemos llegado a generar inmediatos, que nos puede llegar a hacer cambios. No es muy recomendable ver resultados inmediatos, porque a veces el cambio puede generar una metamorfosis. ¿A qué me refiero? Que dentro de eso puede haber generado un cambio brusco, ¿no? El departamento de contabilidad ha tenido problemas en el sistema contable y de la noche a la mañana se ha generado un nuevo sistema y que no ha habido una buena inducción y capacitación, y es por eso que ha habido un bajo rendimiento de las acciones operacionales de la administrativas de la entidad. Es por eso que a través de eso ha habido bajo rendimiento y las actividades administrativas operativas no han sido las mejores. Entonces, siempre hay que ver que todo cambio depende mucho de los factores que yo tengo que generar a través de la relación de mis recursos. Estos recursos no solamente pueden ser recursos humanos, también pueden ser recursos materiales, cómo yo estoy manejando, ¿no? Y eso tiene una relación con las contrataciones, ¿no? Si yo hago una contratación de precio más bajo y sabemos muy bien que esos productos no son buenos, el bajo rendimiento se va a reflejar en el diario cotidiano. Entonces ahí vamos a ver que va a existir, no va a haber una buena operatividad y eso va a generar.
En el ejemplo vamos a ver que ha habido un mal manejo fundamental de las compras, ha existido ciertas irregularidades que le ha podido causar y que no se ha manejado bien la economía, ¿no? Es decir, el tema de tratar de ahorrar los insumos y de manejar bien la economía va a generar la transparencia de la misma, ¿no? Es por eso que a veces los seguimientos y controles que deben hacer las instituciones y las entidades lo generan trimestral, cuatrimestral, para ver un diagnóstico situacional, cómo se encuentra ese sistema, cómo lo vemos, cómo llegamos a generar esta tendencia para no tener problemas. Y obviamente la mejor manera es utilizar objetivamente estos papeles de trabajo de una auditoría operativa. Esos papeles de trabajo, que les voy a posteriormente vamos a hablar de las mismas, me va a hacer pensar y me va a hacer reflejar cuál es el comportamiento que yo tengo que manejar ante estas evidencias que se han llegado a suscitar. Obviamente, estos aspectos importantes nos va a permitir para poder llegar a manejar aspectos fundamentales. Uno de los aspectos esenciales en la normativa de la auditoría operacional nos va a permitir poder realizar, primero, el aspecto número uno es el caso. ¿De qué caso estamos hablando de la auditoría? Segundo, vamos a hacer una planificación de la misma. ¿Cómo yo puedo planificar una auditoría operativa? ¿Qué tratamiento yo voy a llegar a manejar para que esta auditoría operativa sea algo eficiente, algo que me permite poder manejar los procesos de la auditoría operativa? Entonces, ahí ya me pongo a pensar sobre los aspectos fundamentales que yo tengo que llegar a manejar, y eso obviamente para nosotros es importante. Cuando yo quiero hacer la etapa de proceso de la auditoría operativa, tiene que existir pues una etapa preliminar que se llama etapa de planificación. Y para poder planificar, yo voy a manejar, cuando ustedes manejen esto, van a ir a este aspecto, ¿no? Primeramente, el caso del producto, les voy a explicar de qué se trata, pero nosotros tenemos que ir a la planificación misma, ¿no? Entonces, hoy voy a hacer un bosquejo grande, voy a hacer a rasgo modo y después voy a entrar a realizar netamente la práctica para que ustedes se den cuenta todos los aspectos importantes que nos va a permitir a través de un pequeño sistema que le va a permitir a las personas poder realizar. Las etapas de la auditoría siempre va a ser esa etapa preliminar de la planificación. Importante, ¿no? Dentro de los aspectos fundamentales que yo quiero hablar, ¿no? Entonces, cuando yo quiero planificar, yo tengo que ver si esta planificación va a llegar a tener un cuadro de mando. Es por eso que es bien interesante poder hablar sobre esta planificación que me va a permitir poder realizar. Estas planificaciones tienen que ser claras, concretas, precisas, para su debido cumplimiento. Entonces, cuando nosotros no lo generamos para su debido cumplimiento, nosotros estamos viendo que la planificación de esta está dividida en factores importantes que nosotros vamos a manejar. Esos factores de cuadro de mando que nosotros le llamamos, va a tener la planificación estratégica, va a tener la parte operativa y la contingencia, que nos va a permitir generar. Ese aspecto que va a dividir en planificar, hacer, revisar y ejecutar. Obviamente esta planificación va a tener una eficiencia y un cumplimiento en los objetivos que podamos llegar a generar. Para poder hacer mucho mejor esta planificación, lo voy a relacionar con un MPA. El MPA es el memorando de planificación de la auditoría que me va a permitir generar algunos lineamientos
esenciales y fundamentales para que yo pueda llegar a generar. Obviamente, estas auditorías son muy importantes porque me permite obtener las evidencias que están relacionadas con las escenas de hallazgo. Estas escenas de hallazgo son muy importantes, porque yo voy a ver en una escena de hallazgo el factor de la causa y el efecto, y el criterio y condición de cada evidencia que yo llegue a encontrar. Y lo vamos a encontrar a través del ejemplo que vamos a tener. Entonces, es muy importante ver ese aspecto fundamental, ¿no? Dentro del aspecto de que otro aspecto muy importante es la evaluación de las áreas críticas, ¿no? Las áreas críticas me permiten ver el riesgo, ese riesgo que es muy importante que yo tengo que estudiar, que me permite ver el nivel de riesgo que puede llegar a haber tenido el mal manejo fundamental, ¿no? Y obviamente todo esto está generado y relacionado con el tipo de sistema. Cuando nosotros hablamos de sistemas, vamos a hablar de sistemas operativos y administrativos, que me van a transformar esos operativos en productos y servicios finales para llegar a la meta de la entidad. ¿Cómo se ha generado? ¿Cómo yo he llegado a manejar económicamente y eficientemente esas operaciones, esas actividades en ese ámbito que yo he llegado a tener? Muchos me dirán, se ha llegado al cumplimiento, hemos llegado a hacer la ejecución, ¿no? Otros dirán que los sistemas administrativos de la entidad no han sido las más correctas y obviamente no se ha llegado a lo que se debería llegar. Entonces, hay esos momentos fundamentales de la reestructuración que debemos hacer. Y obviamente en una auditoría, en el informe, nos van a decir que debemos haber mejorado. Y obviamente estas auditorías van a ser recurrentes para relacionar y en cualquier momento se va a volver a ver el monitoreo si realmente estos han llegado a cumplirse. Obviamente las auditorías que se generan van a ser auditorías de verificación, evaluación y de informe ante esos hallazgos, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar y hacer el tratamiento respectivo de estos, yo comienzo a ya manejar aspectos muy importantes y obviamente eficientes que me permiten. Y este es el MPA que vamos a generar fundamentalmente en el tratamiento y obviamente vamos a revisar el tratamiento de las escenas de hallazgo. Ahí vamos a ver de manera exhaustiva, en el caso del proyecto, qué es lo que debería haberse generado, ¿no? Debería haberse generado este tratamiento, ¿no? El desarrollo fundamental que a mí me permite poder llegar a un resultado, ¿no? Hay muchas cosas interesantes que uno puede llegar a manejar teniendo en cuenta y basándonos en los conceptos que yo tengo. Si bien ya he tenido claramente una planificación desde ese enfoque fundamental que me ha permitido, yo tengo que tener el tratamiento de la supervisión. Llegar a supervisar una auditoría operativa me conviene a ver todos los problemas significativos que se han generado, revisar oportunamente el trabajo que se está llegando y asegurar que las evidencias obtenidas sean competentes y suficientes. Obviamente este trabajo para nosotros es muy importante y fundamental, donde debe quedarse la evidencia de la supervisión en los papeles de trabajo. Y esa evidencia y supervisión en los papeles de trabajo me van a permitir poder realizar a través de ese tratamiento que le llamamos nosotros y que es muy importante e interesante, lo que nosotros le llamamos un tema muy fundamental que son
las marcas de las auditorías, lo que le llamamos el tratamiento de las cédulas. Ahí nosotros revisamos las marcas de la auditoría, que son estas las más utilizadas, donde nosotros podemos llegar a manejar esos aspectos importantes. Esos aspectos importantes como el cotejado y el comprobado, el verificado y revisado, la documentación sustantoria, la verificación con libros, sumatorias verticales, cálculos, en fin, acciones que nos va a permitir poder llegar a manejar la información de una manera muy clara y fundamental. Es por eso que todos estos aspectos nos va a conllevar a hacer de una manera esencial y fundamental que nos permite poder manejar. Entonces, son aspectos importantes donde se va a manejar también estas cédulas interesantes para que ustedes puedan ver. Dentro de este aspecto importante que nosotros revisamos, las auditorías en el sector público utilizan normas, como estamos utilizando la norma de operación de una auditoría operativa que nos va a permitir poder manejar lo que se llama las NAO. Las NAO son las normas de auditorías operativas, donde está basado en la planificación, en la supervisión, en el control interno, la evidencia y el comunicado de resultados. La planificación lo vamos a hacer con un MPA. Obviamente la supervisión vamos a hacer con el cuadro de mando. Este cuadro de mando nos va a permitir hacer un tratamiento fundamental y esencial que vamos a manejar también. Es por eso que siempre es importante manejarlo con estos cuadros de mando. Entonces, aquí tenemos uno muy importante que nos va a permitir generar ese tratamiento. Entonces, ahí tenemos el aspecto de la supervisión, ¿no? La ejecución de la auditoría operativa me va a permitir poder realizar este tratamiento, donde yo voy a diferenciar y ver acá mi nivel de riesgo, ¿no? Mi nivel de riesgo, mi nivel de vulnerabilidad, que cuanto menos vulnerable tiene que ser menos vulnerable, menos riesgoso, y obviamente tiene que tener menos amenazas, ¿no? Cuando vemos que el riesgo es muy alto, es preocupante, ¿no? Entonces, es muy preocupante ese factor que nos permite poder llegar a manejar y operar. Entonces, todos estos tratamientos los vamos a hacer netamente práctica, y lo que se está mencionando es de una manera global. Las normas nacionales, siempre es importante que cuando hablamos de una auditoría financiera, pues lo que más se expone son lo que utilizan la parte metodológica, sistemática, objetiva, con el propósito de ver sobre la racionalidad que presentan los estados financieros, ¿no? Muchas de las instituciones utilizan las auditorías financieras con esa finalidad, para ver el tratamiento y para ver que realmente cómo se encuentra de manera el aspecto fundamental que le llamamos el aspecto saludable de la economía de la institución o de la entidad, ¿no? Entonces, a veces dicen, sí, tiene utilidades, ¿no? Ha generado pérdidas, ¿no? Y cuando hay una constante pérdidas que generan, uno se pone a pensar que uno tiene que tomar las acciones más inmediatas, ¿no? Obviamente, estos aspectos son muy importantes que nos van a permitir verificar, ¿no? Puede ser que recomienden en una auditoría operativa evaluar y mejorar el recurso humano, el recurso financiero,
mejorar la tecnología. Es muy importante en toda institución la implementación de nuevas políticas, la implementación de nuevas acciones económicas, informáticas, tecnológicas, ¿no? A veces se mejora y se hace más llevadero la institución cuando implementa, ¿no?, tecnología, cuando mejora el parqueo central de equipos de computación, de redes, de nuevos sistemas que le permitan poder manejar tecnología obsoleta o generar un mínimo recurso en la parte tecnológica. Es una de las deficiencias para que se vea que no se ha utilizado bien la parte operativa, administrativa en una entidad, ¿no? Obviamente que si nosotros en ese parqueo vemos que la informática y todas esas cuestiones son muy pocas, de recursos muy mínimos, nos haría pensar que no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, esos son aspectos que nos permite poder generar. Es por eso que en una auditoría operativa siempre vamos a ver el factor del sistema. El sistema desde el aspecto administrativo, operacional, económico, cómo se ha llegado a manejar esos recursos desde la entrada de procesos, desde la entrada de la información, los procesos, la salida, y obviamente siempre vamos a ver en toda auditoría operativa el aspecto recurrente, el aspecto de la retroalimentación. Ese es uno de los temas, ténganlo por seguro, que siempre van a ser importantes en este diario cotidiano vivir de las personas que llegan a manejar. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a hacer una auditoría operativa, tenemos que diferenciar bien clara con una auditoría financiera, ¿no? La auditoría financiera siempre va a tener sus limitaciones, va a tener la limitación a los estados financieros y controles contables desde un aspecto retrospectivo, mientras que la auditoría operativa es ilimitada, va a cubrir operaciones y actividades de una entidad, presenta una proyección futura, ¿no? Puede hacer auditorías, como habíamos dicho anteriormente, de recursos, que eso es bien interesante porque yo voy a aumentar la producción y voy a dar el aspecto de poder hacer el tratamiento de medición y de rendimiento en todos los aspectos importantes. Se ha escuchado mucho que se está generando auditorías de IDH, ¿no? Auditorías operativas de los impuestos a los hidrocarburos, para ver cómo es el rendimiento y la buena estrategia de las instituciones públicas con el manejo del IDH, ¿no? Cuando se ha tenido recursos óptimos, el Estado ha podido tener dinero y ha podido distribuir eso, pero mucho depende que cuando nosotros damos un dinero de inversión o damos un dinero para su ejecución, posteriormente vamos a ver cómo se está manejando el recurso, cómo se está manejando la buena práctica de ese dinero, ¿no? Obviamente, en el proceso de una auditoría vamos a ver 4 aspectos muy importantes que ustedes tienen que saber. El primero es el estudio preliminar y la planificación, de acuerdo a lo que yo estoy viendo. Y en el papel de trabajo vamos a revisar, obviamente, desde el caso práctico que nosotros estamos llegando a generar. Ese caso práctico lo vamos a realizar de una manera muy detallada el día de mañana para que ustedes se den cuenta. Más o menos la idea es esta, dice, esta es una auditoría operativa de identificación de compras irregulares. Dice, la unidad de operaciones ha identificado situaciones no regulares en los pagos a los proveedores por compras realizadas en empresas. Además, se requiere verificar si existen departamentos
que han superado el presupuesto asignado para compras en el primer semestre del año y elaborar un reporte de todas las compras por departamento. El objetivo de la auditoría es verificar si está favoreciendo a algunos, a algunos proveedores violando la política de pagos que tiene la empresa, además de tener un control del presupuesto y de las compras. Es decir, si hay presupuesto, se va a poder generar las compras. Esta auditoría que vamos a ver desde el enfoque si realmente esa entidad está manejando bien los recursos tanto los recursos del Estado como los recursos de la entidad. ¿No? Ese es uno de los factores fundamentales y esenciales que debemos tener en cuenta. Bueno, obviamente hacer uso del perfil, obviamente que hay procedimientos, nos habla de los campos fundamentales y del tratamiento que tiene cada uno de ellos. Entonces, a medida que nosotros vayamos verificando, realizando, dentro de esa auditoría también hay que verificar si se está cumpliendo la política de pagos de la empresa, cual establece que se cancelará a los proveedores dentro de los 25 y 30 días siguientes a la compra. Verificar si existen departamentos que han sobrepasado el presupuesto, ¿no? Esto es algo importante que tenemos que evitar, que hay instituciones, hay cuestiones que, por ejemplo, en la función pública utilizan presupuesto con imputación. El presupuesto con imputación es aquel presupuesto que ya ha sido destinado con el programa operativo anual llamado POA y que ha sido realizado entre julio y agosto para su ejecución en el 1 de enero del 2022, mientras que la política establecida en la función privada es otra. En la función privada mucho depende de la política establecida que se genera y que tenga el tratamiento mediante las ganancias o utilidades de la empresa. Esta puede ser empresa unipersonal, SRL, limitada, de acuerdo a sus socios o de acuerdo a la gente a las personas que han estado enmarcadas en este procedimiento. Entonces, siempre tenemos que ser parte de esto y obviamente nos va a permitir poder llegar a manejar. Obviamente este manejo va a ser de una manera muy clara, muy precisa y muy importante dentro de estos procedimientos. Obviamente esto no queremos, este ejercicio que vamos a hacer, vamos a ver qué tan importante y fundamental para nosotros hacer este tipo de auditoría y vamos a ver a través de las cédulas de las marcas de la auditoría, vamos a ver si se está cumpliendo en su veracidad esos tres conceptos importantes que hemos visto: eficiencia, eficacia y economía. Vamos a ver la evaluación y ahí tenemos que partir sobre un aspecto muy importante que le llamamos la evaluación de las áreas críticas. Las áreas críticas en una auditoría operativa nos permite generar las evidencias y las escenas de riesgo. Es decir, al auditor operativo no le ha llegado, no le ha satisfecho los procedimientos partidos de que no se ha trabajado bien con la economía, con la eficacia y la eficiencia de los recursos, ¿no? Entonces, ahí ya ponen énfasis que hay que hacer un MPA, ponen énfasis que hay que hacer exhaustivamente un estudio de exámenes y ver las rutas críticas. Esas rutas críticas vamos a verlo en Microsoft Logic, donde